Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Queremos informar sobre algunos puntos que creemos que es de mucha importancia para nuestros compatriotas y para ciudadanos extranjeros que quieren salir del país. En primer lugar, lo que tiene que ver con las normas que regulan el cierre de fronteras. Queremos aclarar el alcance de estas normas y, de hecho, Cancillería ha producido una guía de ingreso y salida de la República que ha sido enviada a todos los actores involucrados: la Dirección de Migraciones, las aerolíneas, la Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio del Interior, de Defensa, de Salud Pública, de Transporte, las intendencias fronterizas y demás organismos competentes. El régimen de cierre de fronteras funciona de esta manera. Los ciudadanos uruguayos, por cierto, pueden ingresar al país. Está prohibido el ingreso de los ciudadanos extranjeros por cualquier medio de transporte y a través de cualquier frontera, con las siguientes excepciones. En primer lugar, los extranjeros que residan en el país van a poder entrar. En segundo lugar, ciudadanos del Mercosur que estén en tránsito en el aeropuerto camino a sus países de origen. Tercero, los extranjeros que se beneficien del corredor humanitario que estableció el Uruguay desde el domingo y que le permite a los ciudadanos extranjeros bajar de los buques en el puerto para ser trasladados en condiciones de estricta integridad sanitaria hacia el aeropuerto para poder volver a sus hogares. Las tripulaciones de las aerolíneas, de las aeronaves, los prácticos de buques y los choferes de medios que se dedican al transporte de mercaderías. También están excepcionados de esta norma los ciudadanos brasileños y uruguayos que sean habitantes de la frontera, para asegurar que ciudades que son binacionales puedan seguir funcionando con normalidad. Hay otro aspecto que es importante tener en cuenta: que los vuelos privados que lleguen al Uruguay para recoger ciudadanos extranjeros solo van a ser autorizados a ingresar si desde el lugar de origen traen uruguayos que estén varados en el exterior. En segundo lugar, quería ponerlos al día de la operación Todos en Casa, que hemos lanzado desde Cancillería con la intención de traer de vuelta a casa a la mayor parte de los uruguayos que están hoy varados por el mundo. Hoy van a llegar 50 más, en ómnibus desde Buenos Aires, en un viaje organizado por nuestro Consulado General y las autoridades argentinas a través de Fraiventos. El segundo aspecto importante en términos del regreso son los tránsitos por San Pablo, donde ha habido muchísima confusión y muchísimas consultas. Los tránsitos por San Pablo están habilitados para los uruguayos. Los uruguayos van a poder regresar al país, no importa de qué país provengan, a través de San Pablo. De hecho, la empresa LATAM, si bien no tiene las frecuencias normales, está volando con frecuencias que son lo suficientemente densas como para asegurar la conectividad. De hecho, mañana 9:30 está llegando un vuelo de LATAM desde San Pablo y, entre otros pasajeros, hay 20 estudiantes que habían volado desde Qatar e hicieron tránsito en San Pablo. Lo otro importante es que los tránsitos desde Santiago también están funcionando. La empresa LATAM va a estar llegando con un vuelo desde Santiago a las 11:05 de mañana de vuelta. No están funcionando las frecuencias habituales, pero hay suficientes frecuencias para asegurar la conectividad. La Cancillería, en la operación Todos en Casa, está coordinando en este momento con el Ministerio de Defensa y con la Fuerza Aérea una operación de retorno para uruguayos que están varados en Guayaquil, en Quito y en Santa Cruz de la Sierra. Si podemos concretar todos los permisos necesarios, el mismo jueves estaríamos volando en el avión Hércules de la Fuerza Aérea para traer de vuelta a estos compatriotas a casa. Estamos trabajando
muy activamente para recuperar conectividad con España. Esperamos lograrlo en breve y eso va a asegurarle la posibilidad de regresar a casa a los cientos de uruguayos que están varados en Europa. Sin perjuicio de estos esfuerzos, exhortamos a todos los compatriotas que estén en zonas del mundo donde haya conectividad que traten de regresar por sus propios medios. El corredor humanitario que estableció el Uruguay realmente nos ha puesto en la mira del mundo. El mundo está reconociendo lo que el Uruguay está haciendo para facilitar a los extranjeros que llegan en los buques al puerto de Montevideo, para facilitarles la salida, como decía, con estrictas medidas de seguridad sanitaria a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El jueves ya hicimos 3 operaciones de estas. El jueves se va a hacer la operación más grande. 171 pasajeros van a descender del Scenic Eclipse, pasajeros de Australia, Austria, Canadá, China, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido, que van a tomar vuelos desde Montevideo y a través de conexiones regresar a sus casas. Estamos preparando otra operación del corredor humanitario para este viernes, en la que 136 personas del Ocean Atlantic, de ciudadanía australiana y neozelandesa, van a regresar a sus hogares a través de un charter especialmente despachado para ir a Australia. De concretarse, y esto es importante, este vuelo charter que viene desde Australia a recoger los australianos que bajan de los buques, va a traer uruguayos que están varados en Australia. Y por último, y esto es un pedido muy especial que le hago a las personas que estén, a los compatriotas que estén varados en el exterior y sobre todo a sus familiares aquí en el Uruguay. Para poder ayudarlos necesitamos que se comuniquen con nosotros, que se comuniquen vía celular a el consulado más cercano al lugar al que se encuentran. Hay celulares de emergencia a las 24 horas, a veces se demoran en atender porque están saturadas las líneas. Desde mañana vamos a habilitar en la web de la Cancillería un formulario online para que aquellos que no puedan comunicarse puedan poner o mandarnos sus datos a través de la página web. Necesitamos el nombre y apellido, por cierto, el país donde están varados, el número de documento, la línea aérea, el número de vuelo, fecha de regreso que tenían prevista, un mail y un celular de contacto. Si disponemos de toda esta información por parte de nuestros compatriotas varados en el exterior, entonces vamos a poder ayudarlos a tratar de regresar a casa. Así que les agradezco muchísimo y quedamos abiertos a consultas si es que tienen alguna. Les recordamos a los colegas, por favor, identificarse, nombre y medio al cual representan. Canciller, buenas noches. Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Consultarle, porque hace algunas semanas cuando empezó toda esta operativa, usted hablaba de algunos números de cuántos uruguayos estaban fuera. ¿Cuál es la actualización de esos números? ¿Cuántos quedan? Y también por la situación, por ejemplo, de un crucero con uruguayos que hay en Italia. ¿Cómo están esas gestiones específicamente con Europa, en donde ha habido más dificultades? Gracias. Quedan varios cientos de uruguayos todavía. Prefiero no dar un número específico por una razón muy sencilla. Cada vez que anunciamos una operación de retorno a casa, aparece gente que en un principio no estaba listada. De vuelta, la definición de varado, persona que no reside en el extranjero o está estudiando en el extranjero. Son personas que tenían previsto el regreso y no pueden concretarlo por las restricciones que hoy todos tenemos conciencia de que están operando en todas partes. Así que son varios cientos, pero prefiero no dar números precisos. Respecto de los pasajeros uruguayos que están en el puerto de Génova, estamos trabajando activamente para darles una respuesta. Es una operación compleja porque involucra varios organismos del gobierno italiano, varios organismos del gobierno brasileño y al gobierno uruguayo, pero confiamos en que en las próximas horas vamos a estar destrabando esa situación y poder traer a estos uruguayos que están atascados allí en Génova muy pronto de regreso a sus hogares.
Canciller, ¿qué tal? Nicolás González de BTV Noticias. Son dos preguntas en una. La primera era si en ese vuelo charter que puede llegar a venir desde Australia también pueden llegar a venir uruguayos que están varados en Nueva Zelanda, que también están informados que están varados allí. Y lo otro es referido a lo que usted hoy informó en su red social de Twitter a propósito de la donación de China. ¿Cuándo va a llegar al Uruguay esa donación que hoy le confirmó el embajador Wang Gang? Gracias. Respecto de la pregunta de Nueva Zelanda, Nicolás, en este momento lamentablemente no podemos darle la certeza y tampoco queremos crear una expectativa donde no la hay a quienes están varados en Nueva Zelanda, que en este vuelo charter específico que viene de Australia podamos traerlos de nuevo. Así que vamos a intentarlo, pero por ahora es un vuelo que va a venir de Australia directamente a recoger a los ciudadanos australianos y luego se va a ir a Santiago de Chile, desde donde volverá de regreso a Australia. Creo que... ¿Cuál era la otra pregunta, Nicolás? Perdón. Perdón. La donación de China. China ha hecho una donación de 150.000 máscaras, 20.000 aparatos de test de diagnóstico para el coronavirus y 5 respiradores. 50.000 de las máscaras ya están en el subsuelo de la Cancillería, las vi hoy con mis propios ojos, así que el resto estaban los equipos de Cancillería con el embajador de la China y sus equipos coordinando la logística, porque en ese caso los materiales vienen de la China, pero esperamos contar con ellos en los próximos días. Canciller, Pablo Fernández, del diario El País. Preguntarle por un anuncio que hizo el sistema de emergencia de Tacuarembó, que aconsejaba a los pobladores de Tacuarembó no concurrir a la ciudad de Livramento, producto de la cantidad de casos confirmados allí, si eso se está pensando a nivel nacional. Y la segunda pregunta es si con las autoridades brasileñas se está manejando, ya preparando, un cierre de la frontera absoluta con Brasil, luego de que puedan transitar los uruguayos y brasileños que están en esas excepciones. Pablo, respecto de la primera, prefiero que todas las preguntas que tienen que ver con aspectos sanitarios que se las dirijan al ministro de Salud Pública. Es la cartera a cargo de esos temas, así que prefiero abstenerme de contestar, aunque tratamos de mantenernos informados de todos los ámbitos que tienen que ver con esta dimensión, porque en alguna medida están interconectados. Respecto de la segunda pregunta, en este momento rige un cierre absoluto de fronteras con Brasil. Ningún uruguayo puede pasar hacia Brasil y ningún brasileño puede entrar al Uruguay, con la excepción de los residentes de las ciudades fronterizas, Artigas Quaraí, Bella Unión Barra de Quaraí, Río Branco Yaguarón, Rivera Livramento, Chuy, en fin, que pueden, y solo para visualizarlo es mejor en las ciudades que tienen un puente, como es el caso de Río Branco y Yaguarón y de Artigas y Quaraí, las personas que vivan del lado brasileño o del lado uruguayo, que puedan acreditar su condición de fronterizos, ya sea con el documento de identidad fronterizo u otra prueba, pueden simplemente circular como si vivieran en la misma ciudad, porque en los hechos viven en la misma ciudad. Es una sola ciudad, dos países. Entonces no queremos, por la artificialidad de que sean dos países, quitarle el carácter de que es una sola ciudad. No tenemos pensado restringir ese tráfico, porque ese tráfico implica detener muchas actividades que afectan la vida cotidiana de la gente. Hay mucha gente que cruza la frontera para ir a trabajar de un lado o del otro. Hay mucha gente que trabaja de un lado y vive del otro. Y hay mucha gente, sobre todo gente muy humilde, de muy bajos ingresos, que cruza a comprar alimentos en Brasil y que de cerrar la frontera estaríamos encareciendo la canasta alimentaria de manera muy significativa. Esto, desde el principio, con la Cancillería brasileña, fue algo, esta dimensión social de la vida binacional se tomó en cuenta desde el principio y no hay ningún indicio ni ninguna expectativa de que ese tránsito de gente que vive en la misma ciudad se vaya
a suspender, de la misma manera que nosotros no vamos a suspender el tránsito de la gente que vive en Malvin Norte para ir a La Aguada. Viven en la misma ciudad. Si son tan amables, habilitamos la última consulta. Gracias. Canciller Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Dos consultas. La primera, si le llegó a la Cancillería el pedido de asistencia de 2 uruguayos que están en Bali para poder retornar a nuestro país. Y la segunda, vinculado a lo que preguntaba el colega sobre China, si más allá de esta donación que hizo China, se llegó a hablar con el gobierno de ese país sobre la eventualidad de que equipos médicos puedan venir a Uruguay a generar o a trasladar su experiencia, como ha hecho China con otros países donde hay brigadas médicas que han ido a trabajar con diferentes países. Nosotros, respecto de la primera pregunta, Daniel, hemos recibido la información de que tenemos uruguayos varados en Bali y en algunas otras partes del sudeste asiático. De vuelta, les pido a los compatriotas y a los familiares de nuestros compatriotas aquí en Uruguay, necesitamos registrarlos, porque nos llegan mensajes a todos nosotros y también a ustedes que nos los hacen llegar y se los agradecemos por WhatsApp, por las redes. La única manera que podamos realmente trabajar para traerlos a casa es que llenen el formulario que a partir de mañana va a estar online en la web o que llamen por teléfono a los consulados cercanos al lugar en donde están y nos den sus datos. Necesitamos registrar, porque al momento de tener que embarcarlos en algún vuelo, ya sea comercial, un charter o un avión privado, por uno de esos intercambios que hablaba hace un ratito, o a través de los vuelos de nuestra Fuerza Aérea, finalmente el consulado tiene que proveer una lista de personas con nombre y apellido que tengan la calidad de varados, no que sean residentes de la ciudad en donde están. Así que eso es muy importante. Respecto de lo de China, Daniel, de vuelta, nosotros lo que iniciamos desde Cancillería a través de la Dirección de Cooperación es el material. Si va a haber acuerdos para que haya médicos que puedan venir a asistirnos, es una solicitud que tiene que hacernos el Ministerio de Salud Pública para que la Dirección General de Cooperación de Cancillería pueda iniciar los contactos. Así que si Salud Pública desea hacerlo, nosotros somos los facilitadores en un cierto sentido. Natalia. Agradecemos la presencia entonces voy a dar del una canciller. yapa. ¿Cómo no? Entonces va la yapa. A Leo, ver, ¿tú aquí querés? colega, muy bien. Entonces estoy siguiendo el ejemplo del presidente. Hacemos dos yapitas. Gracias, con Natalia canciller. y con Leo. Es que me dio pie en realidad a consultarlo por la pregunta que hacía el colega de Canal 10. ¿Cuándo se considera que una persona está varada? ¿Qué condición tiene que cumplir para que se considere varada? Cuando tiene normalmente un vuelo de regreso marcado en una aerolínea, con número de vuelo, con fecha, ya sea una fecha vencida que no pudo hacer efectiva o una fecha para los próximos días. No se olviden, Natalia, que tenemos más de 500.000 de uruguayos viviendo en el exterior. Nosotros no podemos ni debemos tratar de traer a casa quienes al momento de estallar este virus estaban residiendo en el exterior o estaban circunstancialmente residiendo en el exterior por estudios o por otras cosas. Estamos tratando de traer a casa a la gente que lo necesita de manera urgente porque está en un limbo. Simplemente se quedó varada porque se cerró el mundo. Entonces tenemos que buscar maneras ingeniosas, cooperando con el sector privado, con otros países, con el Ministerio de Defensa para poder traerlos a casa. Pero no podemos traer al 500.000 de uruguayos que vive fuera del país. Leo. Gracias, canciller. Leonardo Luzzi, de Canal 4. Yo quería preguntarle, creo que ya trajeron ustedes como a 500, 600 uruguayos y usted dijo ahora que hay varios cientos todavía en condición de regresar. Todos ellos, los que llegan, ya van a cuarentena. Mi pregunta era si de alguna forma se controla que esa gente cumpla la cuarentena o simplemente hay que confiar. Ayer decía el presidente, y yo estoy de acuerdo, la colaboración espontánea
que está teniendo la sociedad uruguaya es enorme, enorme, realmente enorme. Ayer el presidente anunció medidas adicionales para tratar de que la gente tome conciencia de la necesidad de aislarnos, de circular poco, de evitar que nos contagiemos unos a los otros para que este asunto empiece a amainar. Así que en fin, Leo, a ver, repetime que se me fue de la mente la pregunta exacta. Todos los uruguayos que están tenemos llegando... tanta cosa en la cabeza No, está que bien, ya está a esta bien. altura perdemos hasta la concentración. Yo lo que preguntaba es que si todos estos uruguayos que están viniendo, que tienen que Sí, hacer la cuarentena perdón, obligatoria, perfecto. si hay alguna forma de Ya. controlarlos o se confía en ellos. Lo en que la se cumplan. hace cuando llegan al aeropuerto es tomar todas las precauciones. Se les toma la fiebre, se les hace firmar una declaración jurada, se los hace entrar en grupos pequeños con la separación adecuada para evitar el contagio y nos queda el registro de que las personas que se les recomienda hacer la cuarentena, ya sea por el lugar del que vinieron o porque presentan síntomas que pueden ser problemáticos. El grado de acatamiento estimamos que es enormemente alto, Leo. De vuelta, no estamos en un estado policial y se hace prácticamente imposible controlar todos los casos, por eso es que el presidente exhortó ayer a todos los ciudadanos a contribuir en este esfuerzo de evitar circular, mucho menos aún si tenemos la sospecha o la certeza de que podemos ser portadores del virus.